Bienvenidos a un nuevo ciclo de conferencias de la Fundación Mutua Madrileña. De la mano de la Real Academia de la Historia volvemos a recordar momentos destacados de la historia de España. Numerosos viajeros científicos españoles, desde finales del siglo XVI hasta el XIX, recorrieron los confines del mundo, pues renovando la botánica, la medicina, la ingeniería y las técnicas de navegación, pero que estos viajes fueron auténticas aventuras que dieron lugar a interesantes publicaciones científicas y tratados científicos. En este ciclo se abordan algunas de estas expediciones. Se trata de 3 conferencias impartidas por 3 eminentes historiadores. Y por mi parte, solo darle las gracias por seguirnos siguiendo en la web de Fundación Mutua Madrileña estos ciclos de conferencias, y les voy a dejar con Francisco Javier Puerto, que es catedrático emérito de la Universidad Complutense de Madrid y es académico de la Real Academia de la Historia y de la Real Academia Nacional de Farmacia. El profesor Puerto es el coordinador de este ciclo de conferencias y les va a explicar en más detalle en qué van a consistir. Y además les presentará el primer conferenciante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, María Teresa. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo. Y muchísimas gracias a la Fundación Mutua, la Fundación Mutua Madrileña, que es una de las instituciones que apoya a la Real Academia de la Historia, por lo cual estamos muy profundamente agradecidos. Doña María Teresa Campos y nuestro secretario, don Feliciano Barrios, decidieron que tal vez este año sería bueno hacer algo sobre las expediciones científicas españolas y me hicieron el honor de proponer que lo coordinase yo, cosa que agradezco sobre todo cuando entre los conferenciantes está don Hugo, que es mayor que yo en dignidad y sabiduría, pero no en edad. Lo cual agradezco mucho que haya aceptado esa coordinación, tal vez porque querían que nos refiriésemos a la historia de la ciencia. Vamos a hablar de 3 cosas. Vamos a hablar de la expedición Balmis, que se conoce bien, pero que en este momento es oportuno hablar de ella para agradecer a nuestras Fuerzas Armadas lo que hicieron en el pasado y lo que han hecho en la epidemia que está a punto de acabar. Don Hugo O'Donnell pues, va a hablar de las expediciones españolas y no españolas que sirvieron pues para medir la Tierra y pesar el Sol. Es esa maravillosa, esa poética metáfora que él va a desentrañar en muy pocos minutos después que yo. Y don Antonio González Bueno va a hablar de una expedición que no fue. Es decir, fue una expedición, pero no salió de España, sino que se formó en Nueva Granada, en Colombia. El primero que va a hablar pues va a ser don Hugo O'Donnell, duque de Estrada, que son sus apellidos, que también es duque de Tetuán, que es su título. Es abogado y comandante de Infantería de Marina en la Reserva, es Gran Cruz del Mérito Naval y Gran Cruz de Honor y Devoción de la Orden de Malta. Tiene la Cruz Blanca al Mérito Naval y la Cruz del Sáhara de Teatro de Operaciones. Es académico de número de nuestra academia, correspondiente a la Sevillana de Buenas Letras, de la Real Academia de Córdoba, de la Historia de toda la Hispanoamérica, y miembro de mérito de la Real Sociedad Matritense de Amigos del País, miembro académico de mérito de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía y miembro electo de la Real Sociedad Histórica del Reino Unido, académico de honor de las Reales Académicas de la Mar y de la de Ciencias de Artes Militares. Ha sido vicepresidente de la Comisión Internacional de Historia Militar, asesor histórico de la Asamblea Española de la Orden de Malta y muchísimas otras cosas, entre las que a mí me parece que destaca, por el agradecimiento que le debemos de tener todos, su asesoría histórica de la firma de abogados
Covington Burling, yo tengo formación francesa, me pronunciará el duque mucho mejor esto, que fue la compañía que representó a España en el litigio de la fragata Mercedes, merced a la cual pues, se devolvieron ese pecio a España. Don Hugo, aparte, es censor de la Real Academia de la Historia. Es un cargo que levanta normalmente mucho asombro. Casi todas las academias que se formaron en el siglo XVIII conservan su censor. Y censor en el imaginario popular pues parece que tiene que ver con una persona que va censurando. Nunca se acuerdan de Catón el censor. Si dijéramos en la actualidad con qué se puede parecer un censor, sería con un defensor del pueblo. La misión que hace el censor, y don Hugo con especial cuidado, es preservar las leyes que nosotros mismos nos hemos dado por medio del estatuto y del reglamento, y cuidar de las tradiciones y cuidar de una cosa que en la Academia de Historia es fundamental, que es el buen ambiente que tenemos entre los académicos, la hermandad que entre todos nosotros tenemos. Otra cosa destacada, aparte de sus muchos títulos que he dejado en la mitad, porque si no esta presentación se alargaría demasiado, es su labor intelectual. Como censor es el director de los anales de la Real Academia de la Historia, y don Hugo es un reputadísimo y reconocidísimo historiador de historia militar. Ha hecho la historia de la Infantería de Marina Española, pero donde destaca, ha dirigido la historia del ejército español en no sé cuántos tomos, pero donde destaca esencialmente es en la historia naval militar. Tiene unos libros que son absolutamente canónigos sobre tanto Lepanto como Trafalgar. Y cualquier duda que ustedes o que los académicos tenemos sobre historia naval, pues él nos la resuelve con una velocidad asombrosa. Y también es un gran experto en una cosa que parece menor, pero que en la Academia de la Historia tiene grandísima importancia, que es la heráldica y la genealogía, porque parece que tiene importancia menor, pero no hay aldea española que no tenga un escudo y que no tenga una bandera, y desde luego todas las instituciones de la monarquía hispana, y don Hugo es un expertísimo en estos temas, como a continuación, cuando él quiera, les va a ustedes a demostrar. Muchísimas gracias. Señoras, señores, buenos días o buenas tardes, según el momento en que hayan querido ustedes contactar telemáticamente con nosotros. Como habrán podido comprobar, la amistad de don Javier Puerto, la amistad mutua que nos profesamos, es muy grande. Es la única forma de justificar esa tan amabilísima presentación. Le agradezco muchísimo esa presentación de amigo, como agradezco también a la Mutua Madrileña Automovilista, de la cual soy socio desde hace muchísimo tiempo, ni yo mismo me acuerdo, y colaborador también de su fundación desde hace un poco menos de tiempo. Muchas gracias también a María Teresa Campos, que la encarna, que también nos ha precedido en el uso de la palabra para explicarnos, para introducir este nuevo ciclo que junto con la Academia de la Historia pretendemos dar a conocer algunos momentos estelares de nuestra historia y de la repercusión de la historia de España en el mundo. A mí me toca versar sobre un tema que está bastante de moda, está en boga, y es un aspecto más de la globalización. Ese término que ni nuestros padres ni nuestros abuelos conocieron, es un término absolutamente actual que hace referencia a esta circunstancia que vivimos, en la cual hay una gran
intercomunicación de ideas, una gran intercomunicación de culturas, una gran intercomunicación de técnicas, pero que también puede ser observado y analizado desde otro punto de vista, desde el punto de vista físico, que hace referencia también a su condición, la condición de la Tierra, del mundo en que vivimos, la condición esférica. Esférica, bueno, durante mucho tiempo, esferoide más modernamente. Y es que la geodesia, que es de lo que voy a tratar, pues se dedica al estudio de la forma de la Tierra. Yo lo voy a hacer históricamente y brevísimamente para lo que precisaría. Pero también la aplicación de una mensura humana como forma de abarcarla, como forma de hacerla propia, que es la medición de la propia Tierra. Le ha parecido a los organizadores de este curso oportuno que se hablara de la historia de esa geodesia desde el punto de vista español, porque resulta que los españoles o los preespañoles hasta nuestros días pues han participado de esa historia de la geodesia desde los albores de la civilización, en algunos momentos de una manera no tan protagonista, pero en otros momentos de una manera absolutamente y decisivamente protagonista y exclusiva. Esta participación de España, que resulta especialmente relevante el recordarla ahora, porque este año de 2022 celebramos un doble aniversario de gestas geodésicas. Una de ellas, la llevada a cabo de una manera práctica por Juan Sebastián de Elcano, que en un momento determinado, en septiembre de 1522, reapareció en Sanlúcar de Barrameda, casi milagrosamente, después de haber recorrido navegando, comprobando físicamente la redondez del mundo. Pero también, y con 2 meses de diferencia, es el aniversario de la muerte, en este caso, de un gran humanista español, Antonio de Nebrija, que es más conocido entre nosotros, no digamos en el extranjero, como el gran lingüista, como el gran gramático que fue. Pero como buen humanista también dedicó buena parte de su tiempo a estudiar la forma de la Tierra y la traducción en medidas longitudinales de ese tamaño de la propia Tierra. Porque perteneció a ese grupo, esa época gloriosa de lo que se ha denominado el segundo renacimiento, o el renacimiento español, el renacimiento cultural en este ámbito, en este aspecto científico, al cual pertenece, para sorpresa de sus contemporáneos y para incluso sorpresa nuestra, más de una docena de primerísimas figuras que comparten prácticamente todos los saberes humanos. Celebramos, por tanto, esas 2 efemérides, de la cual la primera tenemos constancia que está teniendo mucho eco. A mí me gustaría que también lo tuviera la segunda, y que Antonio de Nebrija recuperara esa posición de la cual gozó en la primera mitad del siglo XVI. De estos 2 aspectos en los que dividimos, por facilitarnos la tarea, la geodesia, la aprehensión de la figura de la Tierra, la intuición primero, la comprobación después de la figura de la Tierra y seguida de su propia medición, vamos a tratar primero de esa forma de interpretar, forma de ver la forma de la Tierra, la figura de la Tierra, que es antigua como el ser humano. El hombre primitivo, exactamente igual que cualquiera de nosotros, tuvo la oportunidad, como nosotros tenemos, de subir a un otero, de subir a un alto, que tenga una vista despejada, que tenga un horizonte despejado, especialmente si se trata de un alto que da al mar, y rápidamente comprobamos,
sin ninguna reflexión intelectual especialmente importante, como esa parte de tierra, ese arco de tierra, es eso, un arco. Y si esto lo llevamos a cabo en varios lugares y llevamos este proceso, vemos que ocurre lo mismo, de lo cual cabe cupo pensar en los primeros momentos que estábamos sobre una esfera o en algo parecido a una esfera. Pero es que ocurre también, y tenemos constancia de que hace 5.000 años la humanidad ya fabricaba templos a las luminarias terrestres y las luminarias celestes, templos que eran también laboratorios y que eran también observatorios astronómicos. Tenemos en mente naturalmente el inglés de Stonehenge, y no nos damos cuenta, porque valoramos poco lo propio, que en una localidad cacereña, Guadalperal, en 1925, el que fuera a la sazón capellán de la Casa de Alba, Otto Obermeier, redescubriera un complejo muy parecido al del Stonehenge, en el cual habían desaparecido muchas de esas piedras, muchos de esos monolitos que tenían en su momento algún significado y que sin duda nuestros antepasados de hace tantísimo tiempo se percataron y pudieron apreciar en la luna, que se constituyó como el espejo de la Tierra, esa esfericidad de la Tierra, en el momento en que se producía respecto a la Luna un eclipse de Sol. De manera que tenemos un primer momento en el que ya la humanidad establece una relación con el cosmos para sacar conclusiones de carácter que en un primer momento pues es un carácter mixto entre religioso y científico o precientífico, porque se mete en ese mismo saco lo mítico y lo que podría tener no todavía, pero podría acabar teniendo unas repercusiones pragmáticas, también con el culto y también con el ceremonial. Digo que es un primer momento en el cual se establece esta relación y que ya en ese periodo dorado del siglo XVI español detectó Martín Cortés al referirse a los primeros navegantes. La navegación es una de las primeras consecuencias pragmáticas del conocimiento de los astros y de la relación de la Tierra con los astros, quien afirmó respecto a estos que él denominó fenice. Los fenice, para navegar, pusieron sus ojos en el cielo. Y esto es absolutamente verídico, absolutamente contrastado, hasta el punto de que el primero de los instrumentos de los que tenemos conocimiento y que denominamos astrolabio, porque efectivamente tiene algo de contemplar astrea, las estrellas, y tiene algo también de colgar mediante un colgante. Es ese instrumento del cual es tan antiguo que no podemos precisar una fecha concreta, sino que tenemos que recurrir, como en tantas otras ocasiones, al mito. Un mito referido a un gran astrónomo, a un gran matemático del siglo I, que fue Claudio Ptolomeo. Y se recurre a esa situación hipotética, anecdótica en todo caso, en que Claudio Ptolomeo, que conoce bien ya la esfericidad de la Tierra, mientras se dirigía a lomos de un pollino, pues este animal frenó, como es costumbre a veces de estas cabalgaduras, de golpe se negó a seguir andando y Claudio Ptolomeo cayó a tierra sobre uno de los globos, aplastándolo completamente y adaptando, míticamente, naturalmente,
una forma plana a la cual con el tiempo se añadió una alidada, una barrita giratoria próxima a esa o inmediata, anexa a ese astrolabio que pronto sería metálico y en el cual se habían señalado una serie de grados, todos los grados de la circunferencia, y que por medio de un orificio por el cual se hacía pasar un rayo de sol, salía ese rayo de sol por el otro extremo de esa alidada, de esa barrita, y marcaba una graduación. Un instrumento fundamental que daría lugar, respecto a la navegación, a otros sucesores o hijos de más cómodo uso, como es el caso del cuadrante, como es el caso del sextante, que son en realidad pues astrolabios fraccionados, y como es también la ballestilla, aunque no tuviera esa misma forma, sí respondía al mismo principio. Y como estamos hablando del siglo o los siglos de oro también, de las letras, además de las ciencias, y como ha señalado también muy acertadamente don Javier Puerto, se le denominó en su momento a este hecho, a este acto, a esta función, pesar el sol. Pesar el sol porque efectivamente ese astrolabio, para ser utilizado, necesitaba que alguien lo sostuviera por una argolla, como si se tratara efectivamente de una balanza. Tenemos aquí una imagen muy bonita de alguien pesando, un astrónomo pesando el sol. Una operación que tiene esa doble condición de científica y también de literaria. Sin embargo, y como ya hemos sugerido, fue en el mar donde se pudo apreciar mejor y donde tuvo mejores resultados pragmáticos esta medición, que fue una medición en la cual no podemos entrar por escasez de tiempo, de la altura solar, que conocida por el astrónomo, que es también matemático, podía traducirla en una distancia itineraria, en una distancia lineal. Y fue en ese mar en el cual, volvemos a los fenicios, hoy en día se reconoce lo que dijo Martín Cortés, efectivamente desde el punto de vista cultural o desde el punto de vista de la cultura occidental y de la propia navegación, fueron los fenicios nuestros precursores. Pues fue ese mar que recorrieron los fenicios, y lo recorrieron los fenicios sabiendo ya algo de longitudes. Cuando estamos hablando de la altura del Sol y de esas medidas en grados, tendrían que ser en grados, puesto que se trata de medir una circunferencia o un globo, pues es la altura, lo que llamamos la latitud, lo que se averigua del lugar o de la persona, es decir, la distancia al ecuador. Mientras que los fenicios pudieron hacerse una idea mediante el cálculo, un cálculo hipotético, un cálculo no científico, de la distancia, de la longitud, es decir, de la distancia recorrida, gracias al más sabio de los instrumentos tradicionales, el ojo marinero. El ojo marinero que luego se acompañaría de un instrumentillo primitivo que hemos dado en llamar corredera de barquilla y que desde luego no daba resultados más que orientativos. Tendríamos que esperar a finales ya del siglo XVIII, y no por mano de ningún español, sino de la ciencia inglesa, en que se adaptara el cronómetro al mar, por medio de lo que se ha denominado una suspensión Cardigan, es decir, aunque el cronómetro es un instrumento de cuerda, al cual se le da cuerda, pues sin embargo, de sufrir los movimientos del mar,
podría alterarse, razón por la cual no se podían comprobar las horas del lugar del meridiano cero, por así decirlo, y del lugar donde se hallaba, porque es imposible que el péndulo en el mar dé unos resultados científicos. De manera que fueron esos fenicios que descubrieron que el mar era una forma mucho más rápida de desplazarse, de cumplir con esa misión, sobre todo comercial, de expandir su cultura y su comercio. Y fue también otro español de ese grupo, que fue Escalante de Mendoza, quien a mediados también del siglo XVIII y por primera vez estableció o escribió o puso a la estampa un conocimiento, afirmando que un hombre corriendo, por muy atleta olímpico que fuera, nunca podría correr a mayor velocidad que un barco con el viento en popa, ganando Barlovento. Los fenicios se extendieron, como sabemos, por todo el Mediterráneo, aunque lo hicieran procurando fijarse en la costa, los hitos de la costa como referentes. Y es en este momento donde ya se puede hablar que España vuelve a intervenir en la historia de la geodesia. Y vuelve a intervenir porque es la meta buscada, el lugar buscado. Cuando los barcos de Tiro, de Biblos y de Sidón se lanzaron al Mediterráneo, fue para construir sus espejos también, sus imágenes, en Gadir, en Adra o Abdera para los fenicios, o bien en Sexi, en Almuñécar. Y el mundo griego hizo lo propio, y cuando estableció su oikumene, la casa de los griegos, también la extendió hasta España. Hasta una España ya considerada también desde el punto de vista del Atlántico, como lo hicieron los romanos, porque España era un lugar fundamental en la orientación, porque es donde, o se pensaba, donde se podría construir el Ara Solis, el lugar al final de la tierra donde moría el sol. España, por lo tanto, es objetivo. Y entre este mundo griego, antiguo, clásico, y ese mundo de la estampa, de la publicación, del momento importantísimo, de la impresión de los grandes libros de navegación y de análisis de la esfera, que España tuvo el mérito no solamente particular por parte de los investigadores, de los sabios, sino también el interés oficial. También lo ha insinuado don Javier Puerto al afirmar que esa monarquía hispánica tenía interés en difundir esa cultura al mundo, y lo hizo de la manera más cara, de mayor coste, como era la impresión en libros, naturalmente de poco ediciones, de poco número y elevadísimo coste, como vengo diciendo. Pues entre un momento histórico y otro momento histórico tenemos que citar inevitablemente un momento estelar, y valga el uso de la palabra, aunque sea en este caso no astronómicamente. Y ese momento estelar se produce cuando, después de esa hecatombe de todo el conocimiento clásico, ocurre con motivo de la invasión de los pueblos bárbaros, pues vuelve a resurgir la ciencia a través del mundo musulmán. Había desaparecido en Occidente, vuelve otra vez con la conquista musulmana y sobre todo con ese establecimiento ya cristiano de esa benemérita escuela de traductores, escuela de traductores toledana, escuela de traductores alfonsí, que fue capaz de establecer pues la primera tabla de longitudes, esa dificilísima medida
de poco uso, desde luego, en el mar, o de dificilísimo uso en el mar, más teórica que práctica, de la línea de longitudes, del listado de longitudes. Y sobre todo, y esto es de remarcar, uno de los pocos reconocimientos que todavía tenemos, el establecimiento del primer meridiano cero, el meridiano de Toledo. El meridiano de Toledo, donde se efectúan esas traducciones y esas mediciones, que será el primero, es el meridiano a partir del cual contar a dónde queremos ir y de dónde queremos volver. Y es en ese meridiano cero que luego, conforme vaya a lo largo del tiempo, vayan alternando las diversas potencias navales, será luego, o se trasladará luego, al meridiano de Lisboa, a nuestro meridiano de Cádiz, al meridiano de París y finalmente al meridiano de Greenwich, al meridiano inglés. De manera que tenemos un momento en el cual pues, la ciencia ha avanzado mucho en España, y a España se le debe la recuperación de esa ciencia perdida. Y esa ciencia, sin embargo, es un momento en que se interpreta de una manera filosófica y de una manera también teológica. Es el momento en que, hasta que aparezca Copérnico, cuya divulgación no será, la divulgación de Copérnico no tendrá lugar hasta mediados del siglo XVI, en que se tenga la certeza que la Tierra es redonda, pero se piense también que el universo es redondo y que el universo gira en torno al centro del universo, el universo cristiano, que nosotros conocemos como creación. Habrá que esperar a la llegada de Copérnico, que poquito a poco irá penetrando también en la idea de la ciencia española. ¿Qué tardará en impregnarse de esta idea? Tan es así que tenemos una bellísima definición de lo que es ese universo de vida a Andrés de Céspedes, quien en 1605 pues lo definió de una manera clarísima, mientras que la aplicación a la navegación a través de esa también benemérita institución que se llamó la Casa de Contratación, encargada no solamente de alquilar naos y percibir beneficios y transporte de bienes, sino también de adaptar ese astrolabio al cual hemos hecho referencia al uso de la navegación, mediante un sistema, mediante un medio que es equilibrándolo, fabricándolo en metal, también quitándole peso indebido en aquellos lugares en que no hay información geodésica, y también reduciéndolo en tamaño, reduciéndolo prácticamente a unos 23 centímetros, a un palmo, todo lo más una tercia de vara castellana. Es un momento, efectivamente, en que vuelven a mezclarse, como en tiempos prehistóricos, la religión y la ciencia, de la cual saldrá triunfante la ciencia. Y es el momento también en que el globo terrestre se estima la esfera como la figura ideal, como el compendio de la perfección. Se cree que la ciencia, la Tierra es perfectamente esférica. Tendría que serlo, puesto que es un objeto de la creación, un objeto perfecto de la creación. Y esta figura de la Tierra también tiene una traducción política, y vemos cómo los emperadores romanos, aún antes del cristianismo, en sus lábaros, en sus estandartes, pues representan el globo terrestre, y los emperadores se hacen grabar en las monedas y también en las piedras conmemorativas portando un globo terráqueo. Aquí tenemos un áureo de Constantino a partir de la
la introducción del cristianismo y sobre todo de los emperadores del Sacro Imperio Romano, sus sucesores, será un globo con la cruz encima. Insistimos o hemos de insistir en que es el mar donde se averigua de una manera más fácil, y es un conocimiento pues, que se pierde en la noche de los tiempos, la esfericidad de la Tierra. Porque un barco navegando puede comprobar cómo al avistar otro barco, ese barco parece que está a otro nivel, está más bajo, y si avista un puerto, ve también que los edificios de ese puerto pues están más bajos. He querido traer a esta pequeña charla una representación impresa del Sacrobosco. El Sacrobosco en realidad es muy anterior, es de 3 siglos anterior, pero esta figura en la cual representa la vista de un barco, la comprobación desde a bordo de una esfericidad de la Tierra, es del siglo XVI, porque naturalmente la imprenta se descubre en el siglo XV, pero es significativo por 2 motivos en sí mismo, y también porque ese parecido dibujo también parece en un manuscrito judío de la época del Sacrobosco, de manera que nos da a entender o subraya más esa idea que pretendo hacerles partícipe de que la cultura, y de hecho es claramente el respeto por las culturas, por las 3 culturas del mundo afuncí, pues también reflejan esa misma y interesante idea e interesante exposición. Pero vamos a algo más inmediato a nosotros. Estamos hablando de la figura de la Tierra, pero hemos de hablar de algo más inmediato, como es la medida, la mensura de todo lo que sea medible, empezando por el mundo más próximo a nosotros. Como todos ustedes saben, pues nosotros formamos parte o somos herederos de la cultura griega. Y ya los sofistas griegos, concretamente Pitágoras, dejó por sentado que el hombre es la medida de todas las cosas. De manera que no hemos de extrañarnos de que fueran las medidas griegas las primeras en propagarse. Las medidas griegas que, como pretendían ser universales, pues más que una medida nacional, quisieron adoptar la medida del hombre y empezaron por adoptar para las medidas cortas, pues el dactylus, el dedo y sus múltiplos, los 2 dedos, los 4 dedos o palmos, sin contar el pulgar. Y para las medidas un poquito más de mayor extensión, también recurriendo al cuerpo, el pie. El brazo, que daría lugar al paso también, como medida itineraria, y a la braza, como medida para medir la profundidad marítima hoy en nuestros días. Y para las grandes medidas establecerían algo que tenía mucho significado para los griegos, como es, pues nada menos que el estadio. El estadio, que fue en primer lugar el estadio ático, pero que inmediatamente, porque ellos tenían la ilusión de que fuera aplicable en toda la Hélade, el estadio de Olimpia, el estadio olímpico. Olimpia es un símbolo de paz. Olimpia es un momento, un lugar de unión de todos los griegos, aunque estén en guerra. Es un lugar de respeto. Y conforme el tiempo va sucediéndose, los griegos, sucesores de los griegos en el continente asiático, pues quisieron continuar esa idea y esas medidas. Y nos encontramos como en el siglo III antes de Cristo, un personaje que es Ptolomeo el benefactor, que se considera heredero de Alejandro, mucho más que sus vecinos seleucidas de Siria o de sus vecinos
Antigónidas, perdón por la palabra, sucesores de Antíoco en el Epiro y en las partes más, en Macedonia, más europeas. Y se considera heredero de la ciencia griega y crea esos magníficos museos de Alejandría. Y digo museos porque por un lado está el museo, pero por otro lado está la biblioteca, ambos con funciones bastante similares. Como recopilación de todo el saber humano, todo lo que pudo recopilar, y lo que pudo recopilar también a través de medidas pues coercitivas, como Alejandría era un lugar, un nido de comunicaciones, no solo marítimas, sino también fluviales del Nilo, pues obligó a que todos los maestres de cada barco que arribara en Alejandría entregaran una copia de sus cuadernos de navegación, de los informes que tuvieran. De manera que cuando un personaje, célebre a partir de entonces, que se llamó Eratóstenes de Cirene, fue nombrado director, digamos, de este magnífico complejo cultural, pues tuvo a su mano una magnífica información que nadie más podía tener. Y entre una de las noticias, las muchísimas noticias, curiosa noticia que recibió, fue pues por el cauce del Nilo, fue la de que en un lugar que hoy día denominamos Asuán, el de la presa, a la altura de la primera catarata del Nilo, y que distaba de su Alejandría, de sus trabajos, pues distaba nada menos que 800 kilómetros, pues en este lugar, en el solsticio de verano, al mediodía, esos obeliscos, por los que son famosos también diversas dinastías de faraones egipcios, y concretamente pues esa dinastía tan especial a la que perteneció Akenatón, que denominaba esos obeliscos rayos pétreos del sol, pues que esos rayos pétreos del sol no producían sombra alguna en este momento y en esta posición. Esto le chocó mucho a Eratóstenes y pudo comprobar por mediciones propias que en Alejandría algo similar producía una sombra de 7 grados. Este dato, en el cual naturalmente no podemos pues incidir, fue suficiente para él para que hiciera la medición más asombrosa de la historia de la geodesia, que consiguiera saber el diámetro de la Tierra, consiguiera saber la medición máxima de la Tierra y que solo se equivocara en 200 kilómetros, como digo, pues algo verdaderamente pues sorprendente. Durante todo el siglo XV en España, que se sigue viviendo de esos conocimientos a través del mundo árabe, pues transcurre pues sin especiales avances, tampoco el mundo, pero cuando Colón, ya estamos a finales del siglo XV, se presenta ante los reyes católicos después de haber fracasado con el rey de Portugal, y resulta ese Colón, que es un hombre sabio, es un hombre no solamente un navegante práctico, sino un gran teórico y estudioso, que conoce a todos los tratadistas, pues sin embargo se presenta ante esa Junta Castellana de Sabios, pues dirigida por Hernando de Talavera, que también desestiman por completo ese proyecto de cruzar el Atlántico. Lo que pretendía Colón era una hazaña que no se ha valorado suficientemente. Y no se ha valorado suficientemente por esa, digamos que, concurrencia con Portugal. Es completamente cierto que Colón era un portugués en cuanto a la formación. Es completamente cierto que es quien trae la
formación portuguesa a España. Cuando en los proyectos colombinos se habla de la formación de entonces, se habla de Juan de la Cosa como el arquetipo del marino práctico, se dice, uno de los testigos de los proyectos colombinos le dice, Juan de la Cosa, que todo lo deprendió de Colón, todo lo aprendió de Colón. Se está refiriendo no a la navegación de bojeo, sin apartarse de la costa, conociendo los hitos de la costa, sino la navegación de altura. Lo que Colón pretendía era engolfarse, como se decía entonces, lanzarse al océano sin más referencias que las astrales a través de estos instrumentos que él dominaba. Algo único, puesto que Vasco de Gama, que hará lo mismo después de que todos sus predecesores hayan dado saltos por toda África hasta llegar al Cabo de la Buena Esperanza, hará lo mismo en el Índico, pero hará lo mismo 5 años después. Pero estamos comentando que la aceptación de la teoría colombina era inaceptable porque era condenar a los navegantes a la muerte segura. A la muerte segura porque, por supuesto, desconocían la existencia de América, pero también se calculaba que la Tierra era mucho mayor de lo que Colón creía o de lo que Colón pretendía. De manera que alegaron en su contra no solamente la medida de Eratóstenes, sino otra medida de la cual tenían conocimiento a través del mundo árabe, que es otra medición muy parecida, pero en el siglo IX, que llevó a cabo el califa Al-Ma'mum, entre comparando los datos de 2 ciudades, en este caso, pues la antigua Palmira y Raqqa. Y volvía a dar unas cifras que se acercaban bastante a la medición de Eratóstenes. Colón consideraba la Tierra mucho más pequeña. Pero insisto en que Colón era un sabio, de manera que también se valió de otros argumentos, que no eran los que esgrimían ni la corte de sabios portuguesa ni las juntas castellanas. Él se basó sobre todo en ese Ptolomeo, en ese Claudio Ptolomeo, que reducía, apoyándose también en otros tratadistas, la Tierra notablemente. Y situaba esas lugar donde querían llegar, pues a unos 5.000 kilómetros, traducido en términos modernos, mucho más abarcables desde el punto de vista de la navegación. Colón, sin duda, aportaría otras muchas cosas a la posibilidad de redondear la Tierra. Aportaría, en primer lugar, el conocimiento de los vientos, indispensable, porque es el medio de moverse, y de ida y de vuelta. Aportaría, por ejemplo, el nordestear de la aguja. Y aportaría, y incidiremos un momento sobre ello, también sobre la forma de la Tierra, esa duda que tuvo en sus últimos momentos, en una carta pues ya próxima a su muerte, de que dudaba de la perfecta redondez de la Tierra. El descubrimiento de América supuso un gran fiasco no solamente respecto a llegar al Oriente y al comercio del Maluco, sino también por lo que respecta a cualquier aspiración que pudiera tener Castilla de circunnavegar el mundo. Y no solamente porque hubiera una barrera continental, sino también porque había una barrera inmediatamente. En 1494 se produce una barrera diplomática, una barrera política. Portugal y Castilla, o Castilla-España, pues como quieren preservar la pax hispánica, la paz entre ambos mundos, que está ambos reinos, que está en peligro de romperse, pues establecen esa línea de delimitación en los 2 hemisferios, de la cual no pueden pasar uno o otro, por tanto no podría teóricamente pues dar la vuelta al mundo. Es el momento en que otro tránsfuga del mundo portugués, bien conocido,
que es Magallanes, se presenta ante la corte de Carlos V, no pretendiendo demostrar lo ya demostrado, el tamaño que se pone un poco en duda, pero sobre todo la forma de la tierra. Él lo que quiere demostrar es que va a encontrar, estoy seguro de que va a encontrar un paso, ya lo ha intentado la corona en lugares mucho más centrales del continente, un paso que sea más austral para pasar al otro océano y llegar al Moluco, porque lo que él sí que pretende probar es que las 5 islas únicas en el mundo que producen las especias consabidas, pues pertenece a la delimitación de Española en virtud del Tratado de Tordesillas, de manera que no romperían la Pax Hispánica, pretenden no romperla en ningún caso. Carlos V acepta, los sabios lo tienen muy en duda, porque insiste que hay muchas dudas, hay dudas científicas, pero hay dudas también de otros aspectos. Y ellos piensan que está pensado por el Creador que los dos mundos están separados. Y están separados no solamente por América, sino están también separados por las corrientes, de manera que aunque llegáramos por el otro lado al mundo portugués, pues nos encontraríamos con unas corrientes, con unos vientos que no podríamos superar. El primer tiempo, parecería darle la razón a Carlos V. Pero efectivamente pues se lleva a cabo esa expedición y ocurre que Magallanes pues fracasará, como es bien sabido, en su intento de llegar al Moluco, morirá poco después, pero será Juan Sebastián Elcano el que tendrá la ocasión de dar la vuelta al mundo, coincidiendo con un momento también importantísimo de la ciencia española, en que Martín Fernández de Enciso, que de 1519, estamos en 1519, 1522, descubre la importancia del nocturlabio, es decir, un instrumento parecido, pero que se va a visualizar en las estrellas. Y cuando digo las estrellas, y consecuentemente a otro descubrimiento, que ya la estrella polar, que ha dirigido a la humanidad desde siempre, no es acorde con ese instrumento que también inventaran los fenices, que es la aguja imantada, no tiene tanto que ver con el polo magnético, sino que existe, como ya también había señalado Colón, unas guardas, unas estrellas que de alguna forma cobijan a la estrella polar, que es a donde verdaderamente existe el norte. Juan Sebastián Elcano llega, es cubierto de honores de todo tipo y, como saben, se le ennoblece, se le hace caballero y se le dota de escudo de blasón, de escudo de armas. Y el rey ya se define, reconoce la importancia crematística y pone en los cuarteles de su escudo esos dibujos de clavo y del resto de las especias, y en la parte de arriba, en la cimera del escudo, no solamente un orbe terráqueo, sino esa leyenda conocida por todos, qui primus circundidisti me. Y esto tiene tanta importancia, ese reconocimiento, que luego en la casa, en tiempos de Felipe II, cuando se produzca el otro gran hito de la nacionalidad española, cuando Felipe II, en 1580, y a raíz de la conquista de Portugal, se aproxima a la globalización política. Es el momento histórico en que España se aproxima más que ningún otro país, hasta llegar a la Inglaterra del siglo XIX, a la globalización de política. Habrá que esperar al siglo XIX, cuando esto lo hagan los ingleses, que prácticamente estarán en todas partes y que traducirán o introducirán esa milla marítima correspondiente a lo que se puede recorrer en un grado. Volviendo a nuestro amigo y recordado ahora, después de 500 años, Antonio de Nebrija. Antonio de Nebrija pretendía en pleno siglo XVI
mirándose su pie descalzo, que se volviera a introducir como medida universal, a la vista de que cada país pues volvía a tener sus propias medidas. Cuando en ese momento pues lo que está en boga en España es la legua en castellana de diversas acepciones, la legua que se traduce en esas expresiones planas de la superficie terrestre, que son los planos, pues en su cuadro de leguas, pues se traduce como una medida que viene que es de los grandes descubrimientos, a suponer 17 correspondiente a 17,5 grados de milla. Y es en este momento en el que es tan importante la posición de España y la posición de España en el mundo y respecto al mundo, que también los reyes de la Casa de Borbón, sus sucesores, seguirán recordando este evento que se ha traducido en lenguaje popular del reino de Felipe II, de que donde nunca se ponía el sol, que era una realidad, en un lema también muy significativo y muy parecido: a solis ortu usque ad ocassum, desde donde sale el sol hasta donde se pone. Y ya terminando, después de todas estas averiguaciones, en pleno siglo XVII, vuelve a surgir la duda de la forma de la Tierra. Esa duda que ya tenía Colón. Colón, un poco también por cabezonada, para demostrar lo indemostrable o lo demostrado por las sucesivas navegaciones a Indias, que habían descubierto efectivamente que la Tierra era mayor. Todos los maestres de naos de la carrera de Indias tenían la obligación de poner en su cuaderno de bitácora, digamos hoy, sus localizaciones, sus mediciones, las circunstancias por las cuales pasaban. Pues bien, ya de tiempos de Colón había escrito, como ya he indicado en una de sus últimas cartas, que la Tierra debía alargarse hacia occidente en forma de pera, en forma de pecho de mujer, en realidad, un poco para justificar que él tenía razón, la Tierra era pequeña, pero claro, si se alarga por el otro lado, con eso no contaba. Pues bien, durante el siglo XVII, y estamos finalizando, pues surge esa duda, sobre todo debida a otros ensayos, a otras investigaciones sobre la gravedad. Estas investigaciones sobre la gravedad parecen demostrar que la historia de la Tierra no puede ser perfectamente redonda. Naturalmente, el más egregio de los representantes es Isaac Newton. Pero como consecuencia de esta idea, que cada vez está más en boga, la Académie des Sciences de París, donde predominan los cartesianos, es decir, los conservadores, diríamos, hoy en día deciden hacer una medición en dos lugares muy diferentes en latitud, en la Laponia y lo más próximo al Ecuador posible. El Ecuador pasa por entonces, el único lugar civilizado por el que pasaba el Ecuador era la Capitanía General de Quito, en el Virreinato del Perú, por lo tanto dependiente de Felipe V. Por lo tanto, de alguna manera, y yo de alguna manera pienso que obligado, pues en la Academia de Ciencias es los grandes sabios, como son Maupertius en Laponia, y los que van a ser enviados al Ecuador, que son Godin y la Condamine, pues se ven obligados a contar con España, a pedir permiso al rey de España, que el rey de España no desaprovecha esa oportunidad y nombra a dos veinteañeros guardiamarinas, pero que son un par de superdotados, que llevan a cabo la medición en el meridiano de Quito, hoy día se llama la mitad de la Tierra, y en ese lugar, y que no son, en contra de lo que algunos dicen, unos meros ayudantes de los
sabios franceses para nada. Investigan muy protagonísticamente este dato, lo cual se demostrará en cuanto llegan a España, que se publican las observaciones astronómicas de Jorge Juan, que tienen una gran difusión, que tienen el mérito de revitalizar la ciencia española, que estaba en decadencia, y que son reconocidos universalmente como tales sabios por la propia Academia de Sciences, también por la Academia Inglesa, incluso por la Academia Sueca, y que introducen ese sistema de triangulación que ya utilizaran también antiguamente. Me interesa esta ilustración, es que cuando a Juan Sebastián Elcano se le da ese lema, el primero en darse la vuelta al mundo, es algo que se reconoce no solamente a Juan Sebastián Elcano, sino se reconoce a la nave, no ya la persona, sino el medio, lo cual me parece bastante bonito, bastante también literario, como se representa en este atlas, en este álbum de Abraham Ortelius. Se lleva a cabo, como digo, esta medición. Antonio de Ulloa aportará también mucho respecto al estudio de las latitudes y de las tablas de navegación, y tendrán una actualidad inmensa y un recuerdo inmenso en una fecha tan característica como es 1792. 1792 se viven en Europa unos momentos muy revueltos. En 1792, en pleno gobierno de Carlos IV, pues Florida Blanca, el conservador a su manera, es sustituido por el conde de Aranda. De manera que se tiene un enorme miedo a la Revolución Francesa y al poderío militar de la Revolución Francesa. Ese mismo año van a comenzar las guerras contra todo el mundo por parte de los conscriptos franceses. Y en ese momento, cuando la Academia de Ciencias pretende hacer un sistema métrico decimal universal, acude efectivamente a estas mediciones de acuerdo con los nuevos conocimientos. Y acude a estas mediciones para las cuales se nombra a un sabio español que debería ser más conocido, aragonés célebre, Agustín de Pedralles. Agustín de Pedralles es el representante español. Como se quiere partir del meridiano nuevo, el meridiano cero, el meridiano de París, no faltaba más, pues lo que dice Pedralles, muy bien, nosotros contribuimos, pero de la misma forma que hicimos en Quito, lo vamos a hacer en Montjuïc, en Barcelona. Lo que se va a medir es el grado de meridiano o el arco de meridiano, en el meridiano de París, y que pasa también por Barcelona y Dunkerque, y se llegará a esa conclusión del Museo de Ciencias de París, esa medición por todos conocida de la 10.000.000ª parte del arco del meridiano, que corresponde al metro. He querido traer como última ilustración una de esas medidas que se quiso hacer universales, y de hecho se convirtió en universal. El mundo anglosajón, siempre un poco reticente, que existe en la Place Vendôme, de las que se distribuyeron por todo París para difundir un poco más la importancia del metro, a la que tanto había contribuido España. Hoy en día, pues la ciencia avanza, y en 1960 se define el metro de una forma muy diferente, en la longitud de onda de la radiación rojo a naranja en el átomo de Krypton, y en 1983 como la distancia recorrida por la luz en el vacío. Pues bien, esto efectivamente inabarcable, desde luego, para mí, pero me hace reflexionar que no hubiéramos podido llegar a esto si España no hubiera contribuido en la manera que contribuyó en la geodesia. Muchas gracias, don Hugo. Permítame que le felicite en nombre de los no asistentes. No saben ustedes lo que se les echa de menos, es decir,
Nosotros siempre esperamos al final un aplauso, sea como reconocimiento de que lo han pasado bien, o sea, pues porque son personas muy educadas. Aunque en la Academia de Historia estamos acostumbrados porque nunca se aplaude entre nosotros. Yo quiero felicitarle en nombre de todos por esta eruditísima conferencia y agradecérsela muy cordialmente, don Hugo. Muchas gracias a todos y continuaremos con las próximas conferencias.